Hola a todos. Bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Bienvenido al estilo de vida de Vinicius Jr. Ahora etiquetado como el jugador más decisivo del fútbol, Vinicius ha hecho más que levantar algunas cejas. Dado que sus éxitos recientes, sin duda, lo colocan entre la élite, profundizaremos en su carrera, su patrimonio neto y más. Pues quédate hasta el final del vídeo, porque te vamos a contar las cosas que no sabías sobre su vida y mucho más. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Vinicius Jr. nació en julio de 2000, en la ciudad de São Gonçalo, Brasil. Apodado Vini, el joven brasileño comenzaría su andadura a la tierna edad de 6 años, fichando por el reconocido club de fútbol Flamengo. Debido a su mala educación, estaría sujeto a ayuda financiera inmediatamente después de firmar. A pesar de las difíciles circunstancias, Junior tenía la mira puesta en convertirse en una superestrella mundial. Posteriormente pasaría las pruebas de fútbol en Flamengo en agosto de 2010. Vinicius debutó con Flamengo el 13 de mayo de 2017. Marcaría su primer gol durante una competición de Copa en agosto, seguido de su primer gol en Liga ese mismo mes. Claramente talentoso, Vini recibiría una extensión de contrato en Flamengo con un importante aumento salarial. Sin embargo, esto no fue suficiente. En julio de 2018, con solo 18 años, Vini se trasladaría al club más exitoso del mundo, el Real Madrid. Por una cifra reportada de 46 millones de euros, esto lo convertiría en el segundo jugador más caro de la historia del fútbol brasileño, solo detrás de su compatriota Neymar. Vini debutaría el 29 de septiembre de 2018, haciendo un cameo contra sus grandes rivales, el Atlético de Madrid. En el panorama internacional, Vinicius comenzaría su carrera ganando el Campeonato Sudamericano Sub-15 en 2015. Fue el segundo máximo goleador con 7 goles en la competición. Posteriormente competiría en la misma competición con la selección Sub-17. A pesar de que Brasil terminó tercero, sería nombrado el mejor jugador del torneo. Estas actuaciones validarían posteriormente una convocatoria al primer equipo. Junior haría su debut absoluto con Brasil el 10 de septiembre de 2019. Luchando por replicar su forma, recientemente anotaría su gol de debut en marzo de 2022. Vinicius siempre ha compartido un vínculo especial con su familia. La superestrella del Real Madrid los publica periódicamente en su cuenta de Instagram. De hecho, la familia es tan unida que el tío de Vini, Ulises, cuidó de su sobrino desde muy pequeño. Esto fue en un momento en que los padres de Junior tenían dificultades económicas. Su altruismo resultó crucial para el desarrollo de Junior en Flamengo, y la seguridad adicional lo ayudó a progresar rápidamente en las filas. Con un claro amor por su familia, Vinicius ha formado la suya propia, cuidando a 2 preciosos niños. Vinicius también cuenta con el apoyo de su bella novia María Maselli. Los dos se conocieron a principios de 2019, a pesar de desestimar los rumores. A menudo se la ha visto en las gradas del Bernabéu para apoyar al talentoso Vinicius. Sin embargo, María no ganó fama saliendo con la estrella del Real Madrid. Ya tenía muchos seguidores en Instagram de antemano, principalmente a través de su contenido de influencia sobre moda y viajes. De hecho, su contenido tuvo tanto éxito que fue nombrada embajadora de la marca Fashion Nova. Vinicius siempre fue maduro para su edad. Sabía que le llegaría su momento y aguantó críticas de todos los colores. Siempre arropado por su familia y amigos, que pasan largas temporadas junto a él en la capital de España. Concretamente, el atacante carioca vive en una impresionante mansión ubicada en La Moraleja, una casa de la que se han conocido muchos detalles precisamente por sus publicaciones en redes sociales. Sin ir más lejos, en alguno de sus posts Vinicius muestra su armario de zapatillas deportivas, una de sus grandes pasiones. Por ejemplo, en el confinamiento mostró muchas veces la zona exterior con un enorme jardín en el que realizaba sus entrenamientos individuales, piscina, mesa de tecball. Una casa que tiene una curiosa historia detrás, pues según varias informaciones el crack brasileño se la compró hace unos años a Dimas Guimeno, expresidente del Corte Inglés. Con tanto éxito ya, no sorprende que Vinicius se haya regalado una variedad de autos flash. Uno de ellos es el Audi A7. Este modelo en particular presenta un diseño único, con muchas características de lujo.
Con un costo de solo $72,000, es difícil creer que este sea solo el vehículo económico de su colección. Siendo fanático de Audi, también adquirió su nuevo Audi e-tron Sportback. A pesar de poseer el clásico Range Rover Sport, como todo futbolista, a menudo se ve a Vinicius conduciendo este SUV. El Audi e-tron de Junior es uno de los autos más avanzados que el dinero puede comprar. Claro, ama a Audi, pero ¿qué pasa con su nuevo Lamborghini Urus? Con diferencia, el vehículo más caro de su colección, este SUV mejorado, cuesta la friolera de $250,000. El Bocho biturbo produce la asombrosa potencia de frenado de 641 caballos y alcanza una velocidad máxima de 304 km/h. Esto lo hace más rápido que el propio Vinicius, pero al fin y al cabo es un Lamborghini. En total, la colección de coches de Vinicius vale unos considerables $408,000. A pesar de sus éxitos recientes, el joven delantero también está construyendo un legado fuera de la cancha. Vinicius creó recientemente su propia organización, conocida como Instituto Vini Junior, con el objetivo de utilizar la tecnología y el deporte para educar a los jóvenes brasileños. La institución de Vini está ayudando a crear más igualdad y diversidad en su país de origen. Vini, que alguna vez fue un niño pobre, conoce las dificultades que implica pagar una educación. Como único inversor de esta empresa, ha gastado casi $2 millones para ponerla en marcha. Vinicius, lanzada en su antigua escuela de Río, tiene planes de ampliar aún más la aplicación este año. Con un valor de €120 millones, se encuentra entre los 3 jugadores con mayor valor de mercado, solo por detrás de Mbappé y Haaland. También gana la asombrosa cifra de €400,000 a la semana, lo que le sitúa como el octavo futbolista mejor pagado de la liga. Con sus sustanciales ganancias ya, no sorprende que Vinicius tenga una serie de patrocinios costosos. Uno de ellos es con la marca líder de ropa deportiva Nike, cuyo valor se estima en €7,32 millones al año. Sin embargo, esto fue hasta hace poco, cuando Vinicius rescindió el contrato que habría durado hasta 2028. Según los informes, estaba extremadamente frustrado con la compañía, después de que lo dejaron fuera de un anuncio de Brasil durante la Copa del Mundo de 2022. Para expresar su irritación, Junior usaba botas Nike viejas y luego decidía terminar su relación después de 9 años. Además, Vinicius se unió a su compatriota Neymar para promocionar la marca de relojes clásicos Gago Milano. En conjunto, el patrimonio neto de Vinicius Jr. se estima en €36 millones en 2023. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado esta lujosa vida de Vinicius Jr. en la actualidad. Déjanos tus comentarios aquí abajo, y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.